Desde aquí, mi corazón, para cantar, para escuchar, para conversar y crear unidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde Aquí en el mes y la entrega de mayo. Este mes nos vamos a centrar nuevamente en mi proceso y nos vamos a centrar en el tema de la discapacidad. Ahora, ¿por qué en Desde Aquí un espacio donde estamos hablando de la transición de una mujer y su familia, ¿no? Que van de la ciudad al campo? ¿Por qué vamos a hablar de la discapacidad? Y yo les voy a decir por qué. Vamos a dejar que pase ese avión y voy a ver mis notas. Ok, algo importante que mencionar en relación a Desde Aquí, es decir, este impulso de vámonos al campo, viene de una motivación primaria, y la motivación primaria es la autosanación. Es decir, la ciudad me abruma, me está enfermando, yo me quiero ir al campo para sentirme mejor. Ha sido en gran medida parte de este motivador inicial en mi autosanación, ¿no? Parte de ser, sí, tú también tienes una discapacidad, sí, tú también no puedes ver, tú necesitas lentes, porque si no tienes lentes entonces no puedes leer las notas que tienes aquí al lado, ¿no? No puedo ver los recibos que me llevan para pagar las cuentas, no puedo leer las cartas que me hace mi hija, no puedo releer muchas de las cosas. Es un apoyo importante. Y en ese sentido, pues en la medida que yo más envejezca, pues más necesidades voy a tener, ¿no? A lo mejor va a llegar un momento en que no pueda caminar, que necesite una silla de ruedas, y eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida y es parte de reconocernos como todo, como humanos que necesitamos de otros, que dependemos de otros, ¿no? Y pues yo creo que reconocer esas esas necesidades que tenemos de interconexión, de interdependencia, es pues algo primario, es algo fundamental para poder decir, ok, reconozco esto es lo que soy, y pues así es como ando, ¿no? Con toda la riqueza que esto nos trae. Ahora, elemento importante, yo he sido parte de una organización que se llama Extreme Kids and Crew, y también otro elemento importante es que en gran medida todo el descubrimiento con la discapacidad para mí ha sido en inglés y ha sido en esta nación, ¿no? Empezó con mi hijo, que ahora tiene 13 años, y a lo largo de 13 años pues yo he estado pensando, explorando, dialogando, conversando con mucha gente, ¿no? Que son discapacitados ellos mismos o que son familiares o terapeutas o gente que está muy cercana a la discapacidad, que está viviendo la discapacidad en el cotidiano, ¿no? Extreme Kids está a punto de cumplir 11 años, ¿no? Ahorita estamos en nuestro 11º aniversario y estamos reuniendo fondos para continuar siendo este espacio de apoyo para muchas familias que tienen individuos con discapacidad dentro, ¿no? De la familia, o para individuos con discapacidad. Pero en realidad es como para todos, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Para todos nosotros que tenemos una relación tan íntima con la discapacidad. Y pues bueno, yo soy parte de la junta directiva, y como miembro de la junta directiva, parte de mis responsabilidades es encontrar recursos para esta organización. Entonces, vamos a estar teniendo muchos materiales, todos los materiales van a ser en inglés. Ahora, ¿cómo fue que yo hice estas conversaciones? Yo les digo, cuando yo me uní a la junta directiva de Extreme Kids, yo me sentí con la responsabilidad de... Y además yo también ya estaba en un punto donde yo ya me sentía, pues, con la necesidad de abrazar, ¿no? La discapacidad, mi experiencia con la discapacidad, y decir, yo me siento orgullosa de ella, ¿no? Y vamos a hablar al respecto. Entonces, hace como 4 años me surgió la idea de hacer un podcast, ¿no? Un podcast sobre discapacidad, y en su momento decidí nombrarlo From Right Here, ¿no? From Right Here significa desde aquí, ¿no? En inglés. Y pues bueno, acabé haciendo desde aquí, pero pues con una variante, ¿no? Y con la variante personal de que pues para mí
lo que me sana no nada más es reconocer mi discapacidad, sino también acercarme a la tierra, ¿no? Y también incluso con Simón yo lo veo, mi hijo Simón, que tiene autismo, o sea, cuando estamos pues en la ciudad, todos los sonidos que hay alrededor, ¿no? Como el tren, las ambulancias, la música, ¿no? Cuando tú vas pasando de tiendita en tiendita y van todas estas músicas, y yo veo lo sensible que él es y cómo le afecta. Y cuando estamos en el campo y cuando vamos a hacer caminatas por las montañas, yo veo lo feliz que él está, ¿no? Y que es así como de, wow, yo me quiero venir a vivir aquí. O sea, me lo ha dicho, ¿no? Acampando, un día me lo dijo, mamá, yo quiero mudarme y vivir aquí porque escucha los sonidos de los pájaros, ¿no? Decía, escucha el cuervo que está allá afuera. Y él encantado. Y pues bueno, aquí seguimos con los aviones, ¿verdad? Entonces, hace 4 años que yo me lancé a hacer estas entrevistas y pues bueno, individuos muy generosos, algunos de ellos no me conocían y por primera vez escucharon cuando yo les toqué la puerta y les dije, me dan una entrevista para hablar sobre su discapacidad, y ellos de manera muy abierta me dijeron, sí, voy a hablarte de mi discapacidad, ¿no? Y pues digo, wow, qué atrevida yo, ¿no? O sea, de irme a decirme, a ver, háblame de tu vida así a cualquier persona, ¿no? Y pues se abrieron conmigo. A mí me dio mucha pena no poder verdaderamente lanzar ese podcast, pero bueno, pues yo estaba atiborrada de trabajo, estaba pues con muchas cosas, dando clases con los niños, ¿no? Con la casa, con mi otro trabajo, porque bueno, ustedes sabrán, yo trabajo en producción de televisión, ¿no? A eso me dedico. Entonces, pues en su momento no encontré la forma de hacer esto que yo quería hacer, que era un podcast sobre discapacidad. Ahora, esos materiales, cuando yo los estaba haciendo, yo quería hacer nada más un podcast, yo no quería hacer videos de YouTube, ¿no? Porque yo dije, durante muchos años he venido escuchando podcasts mientras hago los trastes, mientras me voy al trabajo, ¿no? Cuando estoy haciendo el quehacer, me pongo audífonos y me pongo a escuchar podcast, y ha sido algo que me encanta. Es decir, yo no soy alguien que se la pase escuchando música, más bien me gustaba mucho escuchar radio, ¿no? Como tipo, no sé, reeducación. A lo mejor las noticias, pero las noticias me ponen un poquito nerviosa y ansiosa, pero sí escuchaba muchas entrevistas, ¿no? Sobre todo entrevistas, y pues me encantó. Dije, bueno, esto que yo consumo tanto, pues voy a empezar a lanzarme a este género, pero bueno, me di cuenta que me estaba lanzando a un género que no conocía y necesitaba ser un poquito más humilde y aprender, más que lanzarme así de, yo puedo, ¿no? Entonces, pues esto es más digerible para mí, hacer desde aquí, ¿no? Hacerlo en español, además, que era como la gran duda. Yo, pues el inglés no es mi primera lengua, ¿no? Y pues yo tengo todavía muchas inseguridades, ¿no? En relación a cómo pronuncio, pues, o sea, claramente tengo un acento, porque yo empecé a hablar inglés cuando tenía como 30 años. Bueno, no, a los 15 fue cuando la primera vez que aprendí inglés, pero verdaderamente la empecé a hablar de manera más cotidiana por ahí de los 30, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tengo un acentazo, ¿no? Entonces, la mitad de la gente no me entiende. Ahora, afortunadamente vivo en Nueva York, ¿no? Una ciudad que es súper multicultural, entonces cualquier acento que tú tengas, o sea, todo el mundo te entiende. Pero si yo me salgo de esta ciudad y me voy a, no sé, a Maine, o me voy a, no sé, a Pensilvania, o me voy incluso a un pueblito fuera de esta ciudad, ya nadie me entiende. Yo necesito a Dan, que es mi traductor del inglés al inglés, ¿no? Porque nadie entiende lo que digo. Pero bueno, es lo mismo que le pasa a mi amorcito cuando trata de hablar español y nadie le entiende. Digo, oye, pero pues está diciendo tamales, por favor, agarren la onda. Está haciendo un gran esfuerzo. En fin, eso nos pasa a los que empezamos con otras lenguas ya a edades un poquito más avanzadas, ¿no? Es decir, nuestra fisonomía no se adapta a los sonidos que exigen ciertas lenguas, ¿no? Entonces, pues sí, ustedes siempre van a escuchar mi acento. Mis hijos todo el tiempo me están corrigiendo, ¿no? Bueno, como siempre, yo ya me distraje. Déjenme regresar aquí a mis notitas. Ok, entonces, ya para acabar, quiero decirles que después del verano,
Me gustaría empezar una iniciativa con todos ustedes, todos los que me estén escuchando y todos los que me estén viendo, ¿no? Me gustaría empezar a hacer círculos conversatorios y seguir compartiendo cosas que para mí han sido claves en mi autosanación, ¿no? A lo mejor elementos de comida, yo he venido también modificando y experimentando con la alimentación, ¿no? Entonces, me emociona mucho abrir estos círculos conversatorios. Empiécenlos a ver a partir del verano, a lo mejor ya para julio, agosto, empezamos a intentar nuestros primeros círculos y pues estén pendientes de la información, ¿ok? Todavía estamos pensando aquí con el equipo de gente con la cual estoy yo trabajando, que son Aldo, que son Fer, que también es mi marido, que todo el tiempo está ahí apoyando, ¿no? Aunque no entiende mucho español y no sabe mucho español y se siente inseguro, porque en realidad sí sabe bastante, pero bueno, como yo también me siento insegura con mi inglés, él se siente muy inseguro con su español, entonces pues ya nosotros aquí en equipo ya estamos empezando a pensar de qué manera nosotros fortalecemos nuestra comunidad, ¿no? Y hacemos también más íntima nuestra conexión. Porque bueno, ¿de qué se trata? Pues de conectar, ¿no? Por eso estamos desde aquí, todos, desde nuestro corazón, compartiendo lo que somos y conectando con nuestra sanación, con nuestra autosanación. Y pues nada, desde aquí los veo, ¿ok? Esperen todos estos materiales en inglés y nos vamos a ver muy a menudo este mes. Conectando desde aquí.